La inversión de los símbolos. Uno se sorprende a veces de que un mismo símbolo pueda ser tomado en dos sentidos, que aparentemente al menos son directamente opuestos uno al otro. En eso no se trata simplemente, bien entendido, de la multiplicidad de los sentidos que de una manera general puede presentar todo símbolo según el punto de vista o el nivel en el que se lo considere, y que hace, por lo demás, que el simbolismo no pueda ser sistematizado, nunca de ninguna manera, sino más especialmente de dos aspectos que están ligados entre sí por una cierta relación de correlación, que toma la forma de una oposición, de tal suerte que uno de los dos sea, por así decir, el inverso o el negativo del otro. Para comprenderlo, es menester partir de la consideración de la dualidad como presupuesta por toda manifestación y, por consiguiente, como condicionándola en todos sus modos, donde debe encontrarse siempre bajo una forma o bajo otra. Es verdad que esta dualidad es propiamente un complementarismo y no una oposición, pero dos términos que son en realidad complementarios pueden también, bajo un punto de vista más exterior y más contingente, aparecer como opuestos. Toda oposición no existe como tal, sino a un cierto nivel, ya que no puede haber ninguna que sea irreductible a un nivel más elevado. Se resuelve en un complementarismo, en el que sus dos términos se encuentran ya conciliados y armonizados, antes de entrar finalmente en la unidad del principio común del que proceden el uno y el otro. Así pues, se podría decir que el punto de vista del complementarismo es, en un cierto sentido, intermediario entre el de la oposición y el de la unificación, y cada uno de estos puntos de vista tiene su razón de ser y su valor propio en el orden al cual se aplica, aunque evidentemente no se sitúan en el mismo grado de realidad. Así pues, lo que importa es saber poner cada aspecto en su lugar jerárquico y no pretender transportarle a un dominio donde ya no tendría ninguna significación aceptable. En estas condiciones se puede comprender que el hecho de considerar en un símbolo dos aspectos contrarios no tiene en sí mismo nada que no sea perfectamente legítimo y que la consideración de uno de estos aspectos no excluye de ninguna manera el del otro, puesto que cada uno de ellos es igualmente verdadero bajo una cierta relación y puesto que por el hecho de su correlación misma su existencia es en cierto modo solidaria. Así pues, es un error bastante frecuente por lo demás pensar que la consideración respectiva del uno y del otro de estos aspectos debe ser atribuida a doctrinas o escuelas que se encuentran ellas mismas en oposición. Aquí, todo depende solo del predominio que puede ser atribuido a uno en relación al otro, o a veces también de la intención según la cual puede ser empleado el símbolo, por ejemplo, como elemento que interviene en algunos ritos o también como medio de reconocimiento para los miembros de algunas organizaciones, pero ese es un punto sobre el que vamos a tener que volver. Lo que muestra bien que los dos aspectos no se excluyen y que son susceptibles de ser considerados simultáneamente es que pueden encontrarse reunidos en una misma figuración simbólica compleja. A este respecto, conviene destacar, aunque no podemos pensar en desarrollar esto completamente, que una dualidad, que podrá ser oposición o complementarismo según el punto de vista en el que uno se coloque, puede, en cuanto a la situación de sus términos, uno en relación al otro, disponerse en un sentido vertical o en un sentido horizontal. Esto resulta inmediatamente del esquema crucial del cuaternario, que se puede descomponer en dos dualidades, una vertical y la otra horizontal. La dualidad vertical puede ser referida a las dos extremidades de un eje o a las dos direcciones contrarias según las cuales este eje puede ser recorrido. La dualidad horizontal es la de los dos elementos que se sitúan simétricamente de una parte y de otra de ese mismo eje. Se puede dar como ejemplo del primer caso los dos triángulos del sello de Salomón y también todos los demás símbolos de la analogía que se dispone según un esquema geométrico similar. Y como ejemplo del segundo, las dos serpientes del caduceo. Y se destacará
que es sólo la dualidad vertical donde los dos términos se distinguen claramente uno del otro por su posición inversa, mientras que en la dualidad horizontal pueden parecer completamente semejantes o equivalentes cuando se los considera separadamente, aunque no obstante su significación no es menos realmente contraria en este caso que en el otro. Se puede decir también que en el orden espacial la dualidad vertical es la de arriba y la de abajo, y la dualidad horizontal la de la derecha y de la izquierda. Esta observación parecerá quizás muy evidente, pero por eso no tiene menor importancia, porque simbólicamente, y esto nos lleva al valor propiamente cualitativo de las direcciones del espacio, estas dos parejas de términos son, ellas mismas, susceptibles de aplicaciones múltiples, cuyos rastros no serían difíciles de descubrir hasta en el lenguaje corriente, lo que indica bien que se trata de cosas de un alcance muy general. Una vez planteado todo eso en principio, se podrá deducir de ello, sin esfuerzo, algunas consecuencias concernientes a lo que se podría llamar el uso práctico de los símbolos, pero a este respecto es menester hacer intervenir primero una consideración de carácter más particular, la del caso en el que los dos aspectos contrarios son tomados respectivamente como benéfico y como maléfico. Debemos decir que empleamos estas dos expresiones a falta de algo mejor, como ya lo hemos hecho precedentemente. En efecto, tienen el inconveniente de poder hacer suponer que hay en eso alguna interpretación más o menos moral, mientras que en realidad no hay nada de tal, que aquí deben ser entendidas en un sentido puramente técnico. Además, debe comprenderse bien igualmente que la cualidad benéfica o maléfica no se vincula de una manera absoluta a uno de los dos aspectos, puesto que no conviene propiamente más que a una aplicación especial, a la que sería imposible reducir indistintamente toda oposición, cualquiera que sea, y puesto que en todo caso desaparece necesariamente cuando se pasa del punto de vista de la oposición al del complementarismo, al que una tal consideración es totalmente extraña. En estos límites, y teniendo en cuenta estas reservas, ese es un punto de vista que tiene normalmente su lugar entre los otros, pero es también de este punto de vista mismo, o más bien de los abusos a los que da lugar, de donde puede resultar en la interpretación y el uso del simbolismo, la subversión de la que queremos hablar más especialmente aquí, subversión que constituye una de las marcas características de lo que conscientemente o no depende del dominio de la contrainiciación, o se encuentra más o menos directamente sometida a su influencia. Esta subversión puede consistir ya sea en atribuir al aspecto maléfico, reconociéndole expresamente como tal, el lugar que debe corresponder normalmente al aspecto benéfico, reconociéndole incluso una suerte de supremacía sobre éste, ya sea en interpretar los símbolos al revés de sus sentidos legítimos, considerando como benéfico el aspecto que es en realidad maléfico, e inversamente. Por lo demás es menester destacar que, según lo que hemos dicho hace un momento, una tal subversión puede no aparecer visiblemente en la representación de los símbolos, puesto que hay símbolos para los que los dos aspectos opuestos no están marcados por ninguna diferencia exterior, reconocible a primera vista. Así, en las figuraciones que se refieren a lo que se tiene la costumbre de llamar muy impropiamente por lo demás el culto de la serpiente, sería frecuentemente imposible, al menos si no se considera más que la serpiente misma, decir a priori si se trata del agatodaimon o del kakodaimon. De ahí vienen numerosas equivocaciones, sobre todo por parte de aquellos que, ignorando esta doble significación, están tentados de no ver en ella por todas partes y siempre más que un símbolo maléfico, lo que es desde hace mucho tiempo ya el caso de la generalidad de los occidentales. Y lo que decimos aquí de la serpiente se podría aplicar igualmente a muchos otros animales simbólicos para los que se ha tomado comúnmente el hábito, cualesquiera que sean por lo demás las razones de ello, de no considerar ya más que uno solo de los dos aspectos opuestos que poseen en realidad. Para los símbolos que son susceptibles de tomar dos posiciones inversas, y especialmente para los que se reducen a formas geométricas, puede parecer que la diferencia debe aparecer mucho más claramente, y sin embargo, de hecho, no es siempre así,
puesto que las dos posiciones del mismo símbolo son susceptibles de tener la una y la otra una significación legítima, y puesto que su relación no es forzosamente la de lo benéfico y de lo maléfico, que no es, lo repetimos todavía, más que una simple aplicación particular entre todas las demás. Lo que importa saber, en parecido caso, es si hay realmente una voluntad de inversión, se podría decir, en contradicción formal con el valor legítimo y normal del símbolo. Por eso es por lo que, por ejemplo, el empleo del triángulo invertido está muy lejos de ser siempre un signo de magia negra, como lo creen algunos, aunque lo sea efectivamente en algunos casos, concretamente en aquellos en los que se le vincula una intención de tomar el contrapié de lo que representa el triángulo cuyo vértice está vuelto hacia arriba. Y notémoslo incidentalmente, una tal inversión intencional se ejerce también sobre las palabras o fórmulas para formar suertes de mantras al revés, como se puede constatar en algunas prácticas de brujería, incluso en la simple brujería de los campos, tal como existe todavía en Occidente. Así pues, se ve que la cuestión de la inversión de los símbolos es bastante compleja y diríamos de buena gana bastante sutil, ya que lo que es menester examinar para saber de qué se trata verdaderamente en tal o en cual caso son menos las figuraciones tomadas en los que se podría llamar su materialidad que las interpretaciones de que se acompañan y por las que se explica la intención que ha presidido en su adopción. Es más, la subversión más hábil y más peligrosa es ciertamente la que no se traiciona por singularidades demasiado manifiestas y que no importa quién pueda percibir fácilmente, sino la que deforma el sentido de los símbolos o invierte su valor sin cambiar nada en sus apariencias exteriores. Pero la astucia más diabólica de todas es quizás la que consiste en atribuir al simbolismo ortodoxo mismo, tal como existe en las organizaciones verdaderamente tradicionales y más particularmente en las organizaciones iniciáticas que son a las que se apunta sobre todo en parecido caso, la interpretación al revés, que es propiamente el hecho de la contrainiciación. Y ésta no se priva de usar este medio para provocar las confusiones y los equívocos de los que tenga algún provecho que sacar. Ese es, en el fondo, todo el secreto de algunas campañas, también muy significativas en cuanto al carácter de la época contemporánea, dirigidas ya sea contra el esoterismo en general, ya sea contra tal o cual forma iniciática en particular, con la ayuda inconsciente de gentes cuya mayor parte se sorprendería muchísimo, incluso se espantarían, si pudieran darse cuenta de aquello para lo cual se les utiliza. Desgraciadamente, a veces ocurre que aquellos que creen combatir al diablo, cualquiera que sea la idea que se hagan de él, se encuentren así simplemente sin sospecharlo lo más mínimo transformados en sus mejores servidores.